Te voy a explicar en qué consiste el amor, desde el punto de vista del cerebro, desde el punto de vista de las hormonas, de la biología. Fíjate, hay tres cosas que determinan el amor, que es lo que produce la unión entre las parejas humanas y el éxito que hemos tenido como especie para reproducirnos y criar los hijos. Lo primero que tiene que haber es el deseo. El deseo está básicamente en el hipotálamo, donde se liberan y se controlan la testosterona y los estrógenos. Entonces ese es el deseo. Después tenemos un segundo punto que determina lo que se llama el amor, que es el enamoramiento. Eso que es como una obsesión, no hacen más que pensar en la otra persona. Entonces eso tiene que ver mucho con el foco, tiene que ver con la dopamina, y eso está en el núcleus accumbens y en la amígdala. Es decir, que tú solo piensas en la otra persona. Tú ves un carro y piensas, no, este es el carro de ella. Tú ves un libro y tú piensas, no, este es el libro de él, lo que a él le interesa leer, etcétera, ¿no? Eso es el foco. Y tenemos foco en otras partes también, ¿no? Hacemos otras cosas, ¿no? En relación con el foco. Estudiar, por ejemplo, ¿no? Pero hay el foco para el amor, que es muy importante, ¿no? Os hablé del deseo y te hablé del enamoramiento o el foco. Y el tercer asunto muy importante para tener el éxito reproductor en los humanos es lo que se llama el apego. Y es que tú sientes con la otra pareja, con tu pareja, el deseo de criar los hijos, de construir la familia. Esto está en la zona prefrontal. Allí es donde se construye la historia mental o imaginaria en el cual tú vas a construir una familia, vas a tener relaciones con la familia política, tú quieres alimentar y cuidar de la otra pareja. Entonces, son tres zonas, ¿no? Las tres tienen distintos neurotransmisores. Básicamente, por ejemplo, en lo que es el deseo, está determinado por la epinefrina, la norepinefrina, todo lo que tiene que ver con la excitación. El foco, el enamoramiento, tiene que ver con la dopamina y la serotonina, ¿no? Son zonas donde hay muchas neuronas dopaminérgicas, que tiene que ver con que tú estés enfocado, ¿no? Y toda la zona prefrontal, bueno, ahí hay dopamina, serotonina, ahí es toda la complejidad del pensamiento para tú construir el apego. Entonces ocurre que no siempre esto funciona perfectamente, ¿no? Porque si no, pues seríamos dioses, o hechos por un dios, perfectos, ¿no? No es así. Entonces, como eso está en tres partes distintas, entonces todos ustedes habrán sentido que, bueno, deseas a una persona, pero no estás enamorado de ella. La deseas, o puedes estar enamorado, pero no quieres tener ningún tipo de relación de apego, ni construir familia, ni nada de eso. Porque las tres partes no están juntas, están en distintas partes del cerebro. Tienen distintos neurotransmisores e incluso distintas hormonas, ¿no? Esta parte del deseo es la testosterona y los estrógenos, ¿no? Los hombres tenemos más testosterona, pero también tenemos estrógeno. La mujer al revés. Ellas tienen más estrógenos y menos testosterona. Esa es la parte del deseo. No, la parte del enamoramiento tiene que ver con la hormona de la oxitocina, con la vasopresina, que es lo que hace que tú sientes pues ese deseo de estar con la otra persona, ¿no? Se produce mucho cuando cuando llegas al orgasmo, se liberan esta hormona, la oxitocina, ¿no? Entonces, esos complejos sistemas neuroendocrinos no están completamente funcionando siempre perfecto. A veces sí, ¿no? A veces sí, pero no siempre y no duran todo el tiempo. Por ejemplo, tú puedes estar en el foco o en el enamoramiento 6 meses, un año, ¿no? Pero después se transforma en lo que es la amistad, el apego, la construcción de la familia, ¿no?
Y después el asunto del deseo. A veces tú deseas tu pareja durante muchos años, pero después te aburres, ¿no? Entonces por eso la gente se divorcia, ¿no? Y se vuelven a casar. Entonces todo esto es muy conflictivo y es muy complejo. Pero como resumen, recuerda que son 3 cosas, ¿no? El apego, que permite que construyas la familia. El deseo, que te permite la cópula, ¿no? la procreación. Y el enamoramiento, que te da el foco, el estar pensando todo el tiempo en la otra persona. Y como segunda cosa que quiero que recuerdes, es que esas 3 cosas no funcionan perfectamente y a veces entran en conflicto unas con otras. Te espero la próxima.